Esperamos que el tiempo de alabanza y adoración hayan sido de edificación para tu vida. Llegó el momento de escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Si esta transmisión está siendo de bendición para tu vida, compártela y no te desconectes. Damos lectura. Dice así la palabra de Dios: He aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Otra versión dice que son regalo, otra versión dice que son herencia del Señor. Oramos, Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permitiste adorar tu nombre. Estamos delante de ti, Padre, aquí pidiéndote en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que seas tú el que me use y que abras el corazón de tus hijos para que tu palabra quede grabada en su corazón. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Tome su lugar. Qué bendición que vino la lluvia y no se está usted mojando, ¿verdad? Está aquí en casita del Padre. Si no me escucha y ve un lugar más al frente, puede pasarse para que pueda escuchar bien la palabra de Dios. Ya se debe imaginar de qué vamos a hablar, ¿verdad? Cuando se inicia con un versículo, estaba oyendo al hermano Manuel que también hablaba de los hijos, y pues el padre siempre se preocupa por sus hijos, ¿verdad? Y nosotros como padres, también los que tenemos hijos, nos preocupamos por ellos. ¿Cuántos tienen hijos? Levante su mano. Bájela. ¿Cuántos quieren que sus hijos vivan lo que usted vivió? Nadie, ¿verdad? Yo tampoco quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, y gracias a Dios hasta ahorita el Padre ha sido buenísimo con nosotros y nos ha permitido. Yo me gozo de ver que ahora mis nietas tienen el deseo de alabar y de exaltar a nuestro Padre Celestial, porque Él es el que pone el deseo. Pero también hay algo muy importante, que los padres, los abuelos, les enseñamos a nuestros hijos. Yo no sé usted qué le quiere enseñar, si le quiere enseñar cosas buenas o cosas malas a sus hijos. Pero vamos a ver en Deuteronomio 6:7, para las hermanas que apuntan, el número 1 es enseñar. Y el sinónimo también de enseñar es explicar, interpretar y exponer. Y dice así la palabra de Dios. Me dice amén cuando ya lo tenga para que lo lea. Bueno, ya está también aquí en pantalla. Dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El tema del título le puse deberes de los padres. Para los que anotan, deberes de los padres. Mire, aquí habla la palabra de Dios que le tenemos que repetir a nuestros hijos la palabra de Dios. Yo no sé en qué situación se encuentra usted a veces con sus hijos, pero por ahorita un ejemplo así bien express, que los niños van a entrar a un nuevo ciclo, ¿verdad? Algunos cambiaron, ya salieron de la primaria, ya salieron de la secundaria y van para la prepa, pero tienen miedo. Ay, y si no paso el examen, y si esto, y si aquello. Y los papás estamos para decirle: mira, mi hijo, hija, tú vas a poder, eres inteligente, usa la inteligencia, la sabiduría que te ha dado el Padre Celestial. Y recitarle una cita bíblica, un ejemplo, Filipenses 4:13. Yo me recuerdo, mi hija se debe de recordar también, que siempre que había examen orábamos y le recitaba esa cita, y ella la anotaba y se la llevaba a la escuela con esa confianza que decía: sí, va a poder, porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces es muy importante que nosotros le hablemos a nuestros hijos, les repitamos la palabra. Sí, mire,
si se repite la palabra en los adultos y nos da buen resultado, no sé si usted lo ha comprobado, que recita X textos, se los aprende y llega a pasar eso, es así, de lo que usted declaró la palabra de Dios. Entonces, vea cómo es importante nosotros estarle diciendo. Usted va a decir, pero ese que no está papá en casa, pero está mamá. O saben qué es de que yo soy mujer y como acá dice que los padres, habla de los dos, que los padres tienen la obligación de repetirle a los hijos la palabra de Dios estando en su casa, andando por el camino y al acostarse y cuando se levanten. Darle gracias a Dios, ir a decirle, mi amor, ya vas a descansar, orar por él, más cuando son pequeños, les da miedo a los hijos acostarse. Entonces nosotros tenemos que recitarle el Salmo 4:8 para dormir y el 3:5 cuando se levanten. Pero a veces nosotros con las apuraciones no lo hacemos, no le dedicamos tiempo a la palabra de Dios y menos la instruimos a nuestros hijos, ni les repetimos la palabra de Dios a ellos. Entonces tenemos un gran compromiso porque tenemos un don o varios dones, ¿verdad? Los que tienen varios hijos, tenemos dones que el Padre nos dio y nos va a pedir cuenta de qué les enseñamos. Si a veces usted le enseña cosas buenas y llega a pasar que no obedecen, pero ya no quedó en usted, en que usted no le enseñó a su hijo. Mire, yo le voy a platicar algo, no le pedí permiso a mi hijo Isaac y ni se lo comenté, pero mi nieto Gamaliel, su graduación fue un domingo, ¿verdad? Y ese día le tocó predicar a mi hijo y pues mi nuera tiene que tocar, ¿verdad? Y viera cómo me sentí también de que ellos no llevaron, no porque no me interese las graduaciones, ¿verdad? Sino de ver que ellos le están dando el primer lugar a Dios. Y le están enseñando a su hijo, mi hijo, te vas a graduar, pero hoy es domingo, día de ir a adorar y alabar a Dios. Así que no sé qué le dirían a la maestra, yo creo que le explicaron lo que iba a pasar, que vienen a la iglesia. La maestra sabe, ¿verdad?, que ellos vienen los domingos a la iglesia. Y mire, uno como padre se siente bien, porque dice, vieron el ejemplo de uno, que no faltábamos a la casa del Padre. Usted ya sabe mi testimonio. Yo cuando empecé a empecé a andar en el evangelio, yo dejé a mi familia, la corté, tal vez hice mal, no sé, pero yo quise obedecer lo que decía la palabra de Dios. Quien no deja padre y madre no es digno de ser llamado su discípulo. Entonces, mire, es importante que nosotros les leamos, les repitamos a nuestros hijos la palabra de Dios. Y hay que guiarlos. Número 2, para las hermanas que anotan, guiar, su sinónimo es ir delante, mostrar el camino, instruir, enseñar, doctrina. Vea, lo importante es que nosotros como padres guiemos a nuestros hijos en el camino. Pero vuelvo a lo mismo, nuestro ejemplo. ¿Qué le estás enseñando al padre? A tus hijos, perdón, ¿qué les estás enseñando de lo que aprendiste del Padre Celestial? Le enseñas que no importa, nada más debes ir cada que llueve a la iglesia. Le enseñas que un domingo sí, uno no. Que es más importante las actividades del mundo que las cosas de Dios. ¿O qué le estás enseñando a tu hijo? O que aquí cantas, danzas, pero en tu casa no haces nada de eso. Hay niños que luego, léeme una cita, léeme por favor, papá, no tengo tiempo, ya estás cansado, te duermes. Pero si usted, hermana, que ve que su esposo viene cansado, porque a ellos a veces les toca trabajar muy duro, pero nosotras tenemos el tiempo en casa para estar con nuestros hijos, estarles enseñando la palabra, guiarlos, demostrarle con nuestro ejemplo. En Proverbios 22:6 dice su palabra: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Y hay otra versión que me gustó y la anoté. Dice, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Es una manera de que nosotros guiamos a nuestros hijos yendo delante con el ejemplo. Tenemos que enseñarle a ellos, no sé cuántos hijos tenga, pero usted le tiene que enseñar ahorita desde niño, porque si desde niño le enseña que son otras cosas importantes, que hay otras prioridades, eso va a aprender el niño. Eso va a ser, y usted después va a querer encaminarlo cuando ya esté más grande y lo va a lograr con la ayuda de él, pero le va a costar. La palabra de Dios, a veces decimos, oye, ¿y tu hijo? No, es que no quiere venir. Pero la palabra de Dios dice, fórzalos a entrar. Entonces nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en las cosas de Dios, que es lo que les da garantía en que les va a ir bien en esta tierra, porque sin Él, dice su palabra, que separados de Él, nada podemos hacer. Hacemos cosas malas, pero nada bueno, solo con la ayuda de Él. El punto número 3, amar a Dios. Dice la palabra de Dios en Marcos 12:30. Dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En la mañana hacían los niños. Este es el principal mandamiento. Ahorita es el principal mandamiento que Él nos da. Una de las enseñanzas que fue para lo del evento de jóvenes y niños, este fue el punto número 1 que se les enseñó a sus hijos, que tenemos que amar a Dios, tenemos que darle a Él el lugar. Mire, es triste ver que hay eventos en la iglesia para sus chiquitines y que algunos, no, mejor ni te llevo, hay que dormir, o mejor te llevo a otro lado y no a la iglesia es aburrida. Pues está la presencia del Padre. Y luego nosotros ya nos estamos afligiendo porque nuestros hijos no quieren ya nada con el evangelio cuando crecen, porque nosotros no lo hicimos desde pequeños, no los instruimos. Yo le doy gracias al Padre de que veo a mis hijos que están, la gloria es para Él, que están apoyando, que están sirviendo con los dones que Él les dio. Eso es muy importante, que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a amar a Él, amarlo sobre todas las cosas. Para todo, dice su palabra, que para todo hay tiempo. A veces dicen, no voy a ir a la iglesia porque es el cumpleaños de alguien y me voy a ir a la comida. Pero es comida. Vente a la iglesia, enséñale a tu hijo que primero cómo se ama a Dios, dándole tiempo, dándole a Él. Es como se demuestra que se ama. Ya nos han enseñado que si usted tiene a su esposo y no le da dinero, le dice te amo mi amor, pero no le da para la comida, no le da para las necesidades de la casa, pues no, le está mintiendo que la ama. Entonces vea, nosotros el primer lugar es enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. Confiar en Dios, número 4, confiar en nuestro Padre Celestial. Le vuelvo a repetir, nuestros hijos a veces pasan por etapas, y más cuando están estudiando. Y si no quedo, y si me toca la maestra más regañona, y si me toca, pues vamos a orar, vamos a orar. A mí un día una hermana, la hermana Flor, esposa del hermano Benito, un día que supo que mi hija iba a ir a la escuela que está por su casa, me dice, ay, ojalá y no le toque la maestra Lupita. Le digo, ¿por qué? Dice, porque es una maestra tremenda. Le digo, no me diga, hermana. Y le digo a mi hija, vamos a orar. Dice la hermana que la maestra Lupita es tremenda, vamos a orar que Dios acomode y Él haga como Él quiere. Si ella va a ser la que te va a enseñar y te tiene que tocar, pues que te dé gracia, para que la maestra no sea tremenda contigo y no tengamos nunca problemas.
y le tocó la maestra Lupita, ¿verdad? Una buena maestra, gracias a Dios. Pero las oraciones, confiando en Dios, en que le iba a dar la gracia a ella para que la maestra la viera, y a mí también, gracias a Dios, terminamos el año bien para gloria de Dios. Me felicitaba, gracias a Dios, porque veía que mi hija le ponía atención. No tuve problemas, pero primero confiamos en Dios y pusimos ese año en las manos de Dios a esa maestra, y así fue todos los días. Es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. También debemos proveer como padres a nuestros hijos. Las mujeres ya sabemos que proveemos el alimento. El esposo provee para dar la comida. Pero mire cómo dice en 1 de Timoteo 5:8. Proveer es el número 5 por las hermanas que están anotando. A ver si nos da tiempo. Traigo 15 puntos. Ay, nada se espante. Además está lloviendo, no se va a poder ir. Dice, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Gracias a Dios que usted es un padre, una mamá que provee para sus hijos. Esta cita es para que usted la comparta con alguien cuando se entere que no da dinero en su casa, ¿verdad? Si usted lo hace, haga caso omiso de lo que yo estoy diciendo, pero todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos de proveer también es la palabra de Dios. Mire, a veces yo veo y digo, wow, los niños están pequeños, todo, tienen un buen teléfono, pero no tienen Biblia. Los papás nunca se han preocupado por regalarle a sus hijos una Biblia. ¿Qué teléfono quieres? O el niño, quiero tal teléfono, pero hasta el niño no pide una Biblia, quiero tal Biblia. Entonces nosotros tenemos que proveer hasta en eso, la palabra de Dios, para que nuestros hijos vayan aprendiendo, vayan leyendo la palabra de Dios. La gloria es para el Padre. Yo desde que nació mi nieta, mire aquí esta pequeña grandota, desde que todos mis nietos han aprendido a leer, y mi regalo, no sé si sea el mejor regalo para ellos, pero para mí sí. El mejor regalo que yo les doy es su Biblia. Ya sabes leer, mi amor, aquí está tu Biblia. Ya ahorita fue Gamita, el último de mis nietos, de los que están aquí, que le di su Biblia ahora que salió. ¿Por qué? Porque es lo más importante, la palabra de Dios, que nosotros tenemos que proveerles. Mire, como padres, o voy a hablar por mí, como mamá yo cometí muchos errores con mis hijos. Ahora evito cometerlos con mis nietos, ¿verdad? Porque nada más van un ratito, no viven conmigo. Pero yo veo que mis hijos no están cometiendo los errores que yo cometí. Yo siempre les digo a mis hijos, si ven que tenemos errores, papá y yo, véanlos, pero para que ustedes no los cometan con sus hijos, con su familia. Porque mire, a veces juzgamos a nuestros padres por los errores, las fallas que tuvieron, y caemos nosotros en lo mismo. Entonces no hay que juzgarlos. Dios no nos ha dado ninguna autoridad para juzgarlos. Son nuestros padres. Él quiso que ellos fueran nuestros padres, ¿verdad? Porque es lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Entonces hay que proveerles a nuestros hijos la palabra, lo económico, enseñarles. Mire, a mí me sorprendió el sábado, tuvimos que salir a México y nada más nos llevamos a mi hijo Isaac porque se quedó, mi nuera estaba un poquito enfermita, pero ya está bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Y se quedó pues con sus hijos porque pues la tenían que acompañar. Yo nunca hice eso porque pues nunca dejé a mis hijos, pero les habló para ver cómo estaban y me sorprendió que les dice, te estudias tal libro tal, y voy a llegar y a cada quien le voy a preguntar una cita de la palabra de Dios.
Y dije, ay, qué bien, gracias a Dios, ¿verdad? O sea, vea cómo nosotros debemos ir de aumento en aumento. Yo nunca les hice videollamada porque no existían todavía en ese tiempo tantos celulares. Y siempre anduvimos con mis hijos, casi yo no los dejé, siempre anduvimos juntos, yo con mi esposo, esta ocasión porque mi nuera se enfermó, si no también se hubiera ido, porque gracias a Dios también jala, dicen ahí los hermanos, ¿verdad? Entonces, criar, número 6, criar nuevamente nos dice formar buena educación. Cuando tú crías a tu hijo, si tú lo piensas en que lo vas a criar, en alimentarlo, procuras darle lo mejor. ¿O cuántos le dan a su bebé Coca-Cola o un refresco de esos negros? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué no se la da? Pues si está bien rica, dicen. Porque usted sabe que le va a hacer daño, no le va a dar algo que le va a afectar. Entonces nosotros tenemos que ver, vea en Efesios 6:4, dice así la palabra de Dios: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, usted va a criar a sus hijos en disciplina. Algo que usted ve que están haciendo mal, les va a corregir. Cuando mis nietos estaban más chiquitos, mi hijo Isaac entraba y mi nuera, y así o con la vara, ¿verdad? Yo decía, ay, mis niños, pero decía, su papá los está educando. Yo no me puedo meter en alguien que está educando, porque yo puedo decir, no le pegues, y tal vez detengo que les peguen. Pero entonces yo no les estoy deteniendo que ellos tengan paz cuando estén grandes sus hijos. Entonces, el que no corrige, usted ya se sabe la palabra de Dios, no ama a su hijo, dice una versión. Entonces, si yo lo amo y ellos como aman a sus hijos, y yo también, pues aunque les pegue, les pegaban, porque mire, ya son bien portaditos mis niños, todos, gracias a Dios, tengo unos nietos bien tranquilitos, y más cuando están dormiditos. No, son una bendición mis nietos. Obedecer, número 7, para los hermanos que están, las hermanas que están apuntando, y vamos a ver en Filipenses 2:8. Hay un ejemplo de nuestro amado Jesús que nos ha enseñado cómo obedecer. Yo no sé qué día les preguntaba a las hermanas si obedecerían de esa manera a Dios, a su esposo o a sus padres. Dice así Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vea, él obedeció a su padre. Él tiene el poder. Y en ese momento él podía decir no, y su papá no lo iba a obligar, porque sabemos que Dios no nos obliga a nada. Pero sin embargo, por la culpa de usted y la mía, que nos amó tanto y dio a su hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Entonces usted cree y dio a su hijo por amor a usted y a mí. Vamos a ver también en Filipenses 6:1-3. Nosotros tenemos que, dice así: hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento, que va acompañado de una promesa, es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Mis hijos se deben de recordar, cuando mi esposo no estaba, nos sentábamos en la mesa. El otro día me dicen, mamá, a ver, ahora tú siéntate como antes nos sentabas. Y ya les decía yo, a ver, tú no hagas esto, aquello, y me ponía a decirles lo que yo veía que estaban haciendo mal,
hacia su papá, ¿no? Detallitos que ya sabe que a veces tienen los jóvenes. Entonces yo me ponía a decirles a mis hijos, a enseñarles, y siempre les decía que esa no era su bendición, que nosotros tenemos que tomar las bendiciones que el Padre tiene para nosotros en su palabra. Y una de ellas dice que obedecer a nuestro Padre y a nuestra Madre para que nos vaya bien y vivamos muchos años. No sé cuántos quieran vivir. Mire, a veces se da que tuercen o voltean. Cuando son jóvenes que están en casa, no obedecen a los papás, para nada. Y ya se casan y ya son bien obedientes o quieren obedecer a sus papás. Pero ahora ya tienen un esposo, hablando de las mujeres, al que tiene uno que obedecer. Entonces, vea, de todas formas, si eres soltera, tienes que obedecer a tus padres. Eres casada, tienes que obedecer a tu esposo, pero en lo que conviene al Señor, ¿verdad? Porque si te dice el esposo, ve a robar allá, o el papá, pues eso no lo tenemos que hacer. Entonces, obedecer. Ya estamos terminando. Lo espanté con que eran 8 citas. Entonces dice, en que no provoquemos, no, esa ya la leímos, ¿verdad? Hay una versión para los hijos también, una cita. Esta la quise poner por aquellos hijos que ya son casados. Dice en Efesios 6, del 2 al 3, por los que anotan: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si obedecemos, nos va a ir bien. Y si honramos a nuestros padres, pues nos va a ir también bien, porque aquí lo dice la palabra de Dios. Pero no es honrar de lo que decimos, a ver, yo voy a honrar a mi papá, que pase aquí mi papá, porque así he oído en iglesias que dicen, voy a honrar a mi papá porque está en el ministerio, tiene tantos años, y que pase. Y piensan que con que pase y lo presente es una honra. No, honrar es honorarios, dar dinero. Usted a veces puede decir, ay, mi papá ni lo necesita, ni mi mamá. No lo necesita, es como Dios, Él no necesita nuestro dinero. Quien necesita dinero somos nosotros. Y como hay una bendición de que si le damos lo que a Él le pertenece, nos va a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde, por eso obedecemos. Nuestros padres tal vez no necesitan nada, pero necesitamos esa promesa, esa bendición, ese mandamiento, vivirlo, que dice que nos va a ir bien y vamos a vivir muchos años. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que deben obedecer, que deben honrar a su padre. Yo siempre les digo a mis hijos, cada que es el Día del Padre, a mí no me importa que no me den el 10 de mayo, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros, pero bueno, luego le cuento esa historia por otros 100 pesos. Pero el padre, siempre les digo a mis hijos, viene el Día del Padre, le traen un regalo a papá. Yo les estoy enseñando porque yo quiero que les vaya bien. Mire, yo deseo que mis hijos sean honrados por el Padre, que no les falte nada, que no estén sufriendo de nada. ¿Cuántos desean eso para sus hijos? ¿O nada más soy yo? Pero si no son muy poquitos, ¿verdad? Los que desean. Pero bueno, los poquitos y yo es algo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Que nuestros hijos estén bien. Pero les tenemos que enseñar para que no les vengan. Dice la palabra de Dios que Él tiene planes de bienestar para nuestra vida y no de calamidad. Pero a veces les llega a tocar a los hijos los de calamidad porque nosotros no les enseñamos, no les prevenimos a que no hagan cosas que les va a afectar. Usted sabe que si usted hace algo que a Dios no le agrada, Él le va a perdonar, pero va a tener usted una consecuencia. Entonces yo prefiero mejor no tener consecuencia y vivir
lo que el padre, tratar de agradar al padre en las áreas. Como hija, yo también tuve algunos errores, no le vengo a presumir que fui perfecta hija, traté de hacer lo menos enojar a mi papá y lo más de obedecerlo, pero en algunas áreas tal vez yo no las hice. Pero mire, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos esta palabra de Dios y hacemos lo que dice su palabra con el deber que tenemos por ser sus padres, usted se va a gozar de ver a sus hijos bien. De verdad, porque tenemos que inculcarlos, que llevarlos, que traerlos a donde va a estar su bendición. Así estén grandes, no se canse de orar. No se canse de orar por su hijo, por su hija, pero dele buen ejemplo, como usted quiera que sea. En los años, conforme va creciendo, ahorita que se los está usted enseñando desde chiquito, así va a ser, o desde chiquita. Si usted patea la puerta, así va a ser su hijo. Si usted truena los dedos, así va a ser su hija o su hijo. Si nosotros no obedecemos a Dios, pues ellos tampoco lo van a hacer, porque estamos teniendo la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, de enseñarles a amar a Dios, de que confíen en Dios, de ser los proveedores en la palabra, de criarlos, formarlos en las cosas de Dios. Mire, yo estoy muy contenta porque algunos ya les platiqué, no vengo a presumir, vuelvo a repetirle, la gloria es para Dios. Yo no pude estudiar, no se dio la oportunidad, a mí me tocó vivir otra situación que a mis hijos, y yo estoy agradecida con el Padre porque mis hijos pudieron estudiar. Lo que yo no hice, gracias y gloria al Padre, ellos lo hicieron, ¿verdad? Que bendijo a mi esposo, que dio la oportunidad para ser proveedor para que ellos estudiaran. Y gracias a Dios que lo aprovecharon. Bendito es el Padre. Así ellos también van a estar pensando en sus hijos. Por ejemplo, mi hijo ya metió a sus hijos a la escuela. Él podría decir, ay no, mis hijos que no estudian, que se queden burros, yo les enseño. Pero ¿qué dice él? No, yo quiero, todos queremos que vivan mejor, que se preparen mejor que nosotros. Entonces es una bendición si nosotros le damos a nuestro Padre el lugar número 1 para enseñarle y que nuestros hijos lo hagan. Mire, hay unos hijos obedientes como José, Timoteo y Daniel. Usted ya se sabe las historias, ya no le voy a leer, pero las que anotan, primera de Timoteo 1:2 y Daniel 3:1-18. Usted sabe qué pasó con Daniel. Él era un joven, habla la palabra de Dios que era un joven, y él obedeció en todo a Dios. Pero estoy segura que sus padres le enseñaron. Timoteo dice que su papá era griego, pero habla la palabra de Dios que su madre Eunice y su abuela Loida le ministraron la palabra de Dios a Timoteo también. Vemos ahí un ejemplo de hijos que sus padres, y en el caso de Timoteo, su mamá y su abuela, porque el padre era griego, y usted sabe que los griegos, habla la palabra de Dios, que eran muy inteligentes, pero como que, permíteme tantito, ahorita te atiendo, ¿verdad? Casi en las cosas de Dios algunos no se involucraban, porque ya leímos en una cita cuando las mujeres, que sí hubo, cuando estaba Lidia, que algunos griegos estuvieron ahí. Y mire, una mamá que le enseñó mal a su hijo. Y vamos a verlo, bueno, se lo voy a dictar para que usted, en Génesis 27:6, luego de ahí nos vamos a ir a 27:12 y 13, vamos a leer. Génesis 27 para terminar. Y esta mujer no le enseñó bien a su hijo.
dice la palabra de Dios, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo, he aquí, oí que tu padre hablaba con tu hermano Esaú diciéndole, usted creo que ya se sabe esta historia, ¿verdad? De que quería un potaje, una comida. Nos brincamos al 27:12 y le dejo de tarea, escudriñe lo que pasó. Y él le dice, mamá, pero ¿cómo voy a hacer eso? Dice, mi papá, mi hermano es velludo y yo soy lampiño, tú no te preocupes, yo ya tengo todo fríamente calculado, yo lo voy a hacer. Dice, y quizá mi padre me palpe y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Vea, el hijo se preocupaba porque no le cayera una maldición, pero su madre le respondió, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme y ve y tráemelos. O sea, vea, hay obediencias que nosotros no debemos hacer que nuestros hijos hagan si sabemos que va a ser maldición para ellos. No sé, usted ya la sabe. Ya sabe qué le puede beneficiar a su hijo y qué le va a afectar desde niño y más cuando es joven. Yo les digo a mis hijos, yo los amo y por eso algunas cosas no les dejo hacer, porque yo no quiero que les afecte, que les pase algo. Y sabe que yo oro mucho siempre por mis hijos. Usted ya sabe nuestro testimonio. Mis padres se separaron, los papás de mi esposo se separaron, tocó que viviéramos esa vida con nuestros padres. Y yo oro para que mis hijos no se separen, que el Señor, ese espíritu, lo ate, porque Él es el único que lo hace. Pero tenemos que saber nosotros y orar por ellos. Yo no sé en qué área de estas que hemos leído a ti te ha faltado instruir, enseñar y hacer con tus hijos. ¿Qué deber no has cumplido? Pero recuerda que tú eres el que te están viendo tus hijos. Te están observando, están aprendiendo de ti. Muchos dicen, a nosotros nadie nos enseñó a ser padres. Lo vivimos en nuestra casa, con nuestros padres. Y las cosas, les vuelvo a repetir, yo viví cosas con mi papá y con su esposa que yo dije, cuando yo crezca, me case, yo voy a tratar de no hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque a veces nos afectan. Entonces, démosle buen ejemplo a nuestros hijos, porque acá todo lo que vamos a enseñar es porque, como dice mi esposo, traemos los pelos de la burra en la mano. Yo te enseño esto porque estoy haciéndolo, porque estoy obedeciendo. Pero si es usted de los papás, vete a la iglesia, no tienes que faltar, y vete y ya y temprano. Pero yo me voy con la comadre a una fiesta, o yo voy con el compadre para acá. ¿Usted cree que le está dando un buen ejemplo? Gracias a Dios, dele gracias a Dios si él o ella le está obedeciendo en venir a la iglesia sin que usted venga. Pero usted es el ejemplo de su hijo. ¿Se ha dado cuenta que usted camina derechito, o el caminadito que tienen a veces los papás, y usted ve al hijo o a la hija y camina igual, ¿verdad? Y entonces, así en las cosas de Dios, que si tiene usted un hijo y usted está en las cosas de Dios, que también el hijo lo siga en las cosas de Dios con su ejemplo. Preocúpese, ¿qué quiero yo que viva mi hijo? ¿Bendición o maldición? Pues lo voy a cubrir para que no haya maldición. Yo quiero bendición para mis hijos. Entonces, con oración, con obediencia, con enseñarles la palabra, que se quede grabada en su corazón, que se quede grabada en su mente. No tengo hijos perfectos, mis hijos son lindos, no son perfectos, pero me agrada y me gozo con el Padre que estén sirviéndole a Él, y que ahora hasta mis nietos también lo están haciendo. Y yo no sé si el Padre me va a dar oportunidad de ver a mis bisnietos, pero si no, pues me gozo mientras ahorita con el futuro que estoy viviendo, ¿verdad? Póngase de pie
Yo no sé si usted en algo ha fallado, si en algo no ha cuidado el corazón de su hijo. A veces nosotros con nuestro ejemplo, con nuestros gritos, con cosas desagradables que hacemos, dañamos a nuestros hijos. ¿Y sabe qué? Nuestros hijos pueden decir, ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué vamos? Si nada más somos dos caras. Porque hay hijos que responden así. Yo conocí a un niño que su familia iba a la iglesia, pero siempre tenían problemas. Llegaban de la iglesia y ya se estaban peleando. ¿Y sabe qué decía el niño? ¿A qué vamos? Nada más somos hipócritas. Pero esto no es para que usted dé lugar al diablo, porque eso es lo que quiere el diablo. Ya ves, ya oíste que a qué vamos si no estamos cambiando. No, aquí no estamos perfectos. Dice la palabra de Dios que aquí estamos pecadores, porque todos somos pecadores. No nada más yo o no nada más usted. Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores. Pero Él, en su amor y misericordia, nos ha perdonado todos nuestros pecados. Yo les digo a las hermanas, cuando tienen hijos chicos, sirve que voy a aclarar, había una duda en eso. Cuando tengan hijos chicos, dedíquenle tiempo. Y se los digo por experiencia, porque muchas veces por estar afanada, no les di mucho tiempo a mis hijos, aunque estaba ahí en casa. Y cuando crecen, ya no te cuentan tus cosas, porque no les pusiste atención cuando eran chiquitos. Yo espero que mi hija tenga bonitos recuerdos, que jugábamos a las amigas. No había niñas donde nosotros vivíamos, y yo me tenía que hacer niña para jugar con ella, con mi amiga. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. O si usted algo hizo mal con sus hijos, que el Espíritu Santo le redarguya, y usted está a tiempo de pedirle perdón a Dios primero y pedirle que le ayude para que usted ya no siga cometiendo esos errores. En la de matrimonios, mi esposo daba un ejemplo de que cuando Dios salvó a las familias, decía que tenía que salir el esposo y la esposa y luego los hijos. ¿No? ¿Sí? Entonces ahí había una confusión. Es que usted decía que debemos darle lugar a nuestros hijos. No, darles tiempo a nuestros hijos. Darles un tiempo cuando no está el esposo. Y cuando está el esposo, pues dedicarle tiempo al esposo. Mi hija estaba chiquita y le vuelvo a repetir, jugábamos a las amigas, quería jugar, pero llegaba mi esposo y pues él llegaba, iba a descansar un rato y le decía yo, voy a descansar, vente, vamos a descansar con papá. No, yo quiero jugar, vamos a jugar. Y le decía, pero tengo sueño, y hasta me abría los ojos, párate. Y yo a mí se me cerraban, ¿te acuerdas, mi amor? Ya te perdoné. Ay, sí. Pero tuve que hablar con ella. Le dije, mira mi amor, antes de que venga papá te he dedicado tiempo a ti. Fue tu tiempo. Ahorita viene papá y yo tengo que dedicarle tiempo a papá. Pero para esto nos tenemos que organizar y hablar con ellos, porque son bien entendidos nuestros hijos. ¿Sí o no? ¿No tiene usted unos hijos bien entendidos? Unos hijos bien inteligentes, bien guapos, bien bellas. Ellos entienden, pero solo hay que hablar, solo hay que explicar cómo vamos a manejar para poder. Las mujeres nos tenemos que dividir en muchos pedacitos, para la comida, para los hijos, para el esposo, para las amistades, las que tienen muchas amistades, ¿verdad? Nosotros ya no somos de fiestas, pero para la iglesia, para trabajar en la obra de Dios. Los esposos a veces también, pero nosotros debemos de dedicarle, preocuparnos por nuestros hijos. Son unas almas. Mire, venga alguien que quisiera venir la mañana, cómo me gozo de verlos.
la inocencia de ellos, lo puro que son ellos. Cómo con libertad le dicen a usted, aunque sea algo feo, pero se lo dicen con esa libertad, o sea, no siendo grosero. A eso me estoy refiriendo. Ellos no ven que ya hicieron algo feo, porque están pequeños. Pero nosotros como padres, esto no se hace. Van aprendiendo. Y yo me gozo, los veo. El primer día estaban como estatuas así quietecitos. El segundo ya se movieron. Hoy era una locura con sus gritos y todo. Y mire, le inyectan a uno ese gozo. Pero usted preocúpese por cumplir con los deberes como padre con sus hijos, aunque estén grandes. Mire, cometemos muchos errores. Yo no viví mi juventud así como tenía que ser y no se la reprocho a mis padres. Mi juventud fue en el trabajo, sin amigas, sin andar de noviera, porque no tenía el tiempo. Y a mí me ha costado entender a mis jóvenes. A mí me costó entender a mis jóvenes. Mi hijo Isaac sufrió más conmigo, porque pues yo quería que fuera el hijo perfecto. Se lo estaba guardando a Xochitl, así que Xochitl me debe mucho. Ay, sí. Era para ella. Entonces cometí muchos errores y tengo todavía 2 jóvenes y sigo cometiendo errores con ellos. Pero con la ayuda de Dios yo le digo, ayúdame, Padre, porque yo no quiero dejar una herida en ellos, una marca en ellos. Así que, hermanos, si usted ha cometido algo que no le agrada, que usted sabe que le afectó a su hijo, porque mire, sabemos lo que hacemos mal, que nos hagamos que estamos viendo hacia el cielo, pero sabemos que hicimos mal. Qué mal ejemplo dimos a nuestros hijos. Y le vuelvo a preguntar, ¿usted quiere que su hijo sea como usted? ¿O que su hija tenga un esposo como usted? Mi esposo desea que tenga a mi hija un esposo mejor que él. Yo también deseo que mis hijos tengan una esposa mejor que yo. Entonces, por amor a nuestros hijos, pensemos, analicemos qué estamos haciendo mal. Todavía hay tiempo de enderezar el barco, con la ayuda de Él nada más. Si usted tiene ahí a su hijo, ore por él. O si usted nunca lo instruyó, nunca le enseñó, nunca le ha hablado de la palabra de Dios, comprométase con el Padre que lo va a hacer. Mire, de niños son unas esponjitas, porque no razonan. Ya le platicó mi esposo que le dijo a Isaac, vamos a comprar ese carro. Y mi hijo lo creyó. ¿Cuándo vamos a ir a comprar el carro? Pues si ni dinero teníamos. Porque ellos son esponjitas, absorben todo. Si usted quiere que ahorita su niñez sea bien instruida en el camino de Él, aproveche su niñez. De joven le va a costar, lo va a lograr con la ayuda de Él. Le va a costar un poquito, pero tiene que estar persistiendo, orando, enseñándole, guiándolos. Solo de esa manera lo va a lograr. Si usted tiene que orar con el Padre, quiere hacerlo ahí en su lugar, hágalo. Quiere pedirle perdón a su hijo, a su hija, porque no le ha dedicado el tiempo. Aunque no esté aquí presente, usted puede pedir perdón a su hijo, a su hija, si no está aquí. O si usted fue desobediente, dígale, Padre, perdóname porque yo fui desobediente y ahora mis hijos son desobedientes conmigo. Y el Padre le puede perdonar y sus hijos pueden aprender a obedecer. Porque ya sabemos que lo que sembramos, eso cosechamos. Entonces pidámosle al Padre por nuestros hijos. Ayúdame, Padre, lo he hecho mal, he sembrado mal, pero yo no quiero que lo vivan mis hijos. Yo no quiero que vivan lo que yo viví. Si es que usted no quiere que vivan las cosas feas que usted vivió, yo deseo que vivan mejor de lo que yo viví, que vayan a mejores lugares de los que Dios me ha permitido ir. Pero solo se logra con la ayuda de Él. Él es el único
Nos han enseñado que rompe maldiciones, que resucita lo muerto. Si no hay una relación de padre e hijo, Él lo puede lograr. Con la ayuda de Él usted lo va a lograr. Así que digámosle al Padre: gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdame en tu amor, en tu misericordia. Ore a Él, dígale, no sé, lo que usted haya hecho bien o lo que haya hecho mal. Él le va a dar la oportunidad de enderezar. Dígale a Él, está usted y Él nada más. Yo puedo orar, pero no hemos vivido lo mismo. Entonces usted dígale, ore lo que está usted viviendo con su hijo, con su hija. Si no le ha enseñado bien, si no le ha dedicado el tiempo para enseñarle la palabra de Dios, si no le ha enseñado a amar a Dios. Él es el Padre de oportunidades y le va a dar la oportunidad para que le enseñe a amar a Dios nuevamente. Padre, actúa en los corazones de tus hijos, de tus hijas, y en los corazones de los hijos y de las hijas de tus hijos y de tus hijas, en el nombre de Jesús. Padre, que la palabra que tú has dado, Padre, tus hijos, la podamos vivir en las áreas que nos falta vivir, por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que te cubra con su gracia hasta mí. Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para tu vida. Te esperamos en nuestro siguiente servicio. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día. Bendiciones.